Lozano, muy buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un buen día a quienes nos escuchan a través de la señal de Caché. Antes de entrar en materia de exportación y de todos los problemas que afronta el sector, es mi deber preguntarle su pronunciamiento respecto del aumento del salario básico unificado. Hay varios sectores productivos que lo han calificado como un impacto duro a la competitividad del país. ¿Cómo lo evalúa usted? Muchísimas gracias por su pregunta, porque vale la pena aclarar a la ciudadanía. El sector empresarial siempre va a estar del lado del ciudadano que merece, por supuesto, mejorar sus condiciones de vida a través de su trabajo y evidentemente a través de su salario. Es decir, todos aspiramos a tener un mejor salario, ¿no? Y vemos con mucha expectativa el cálculo del salario al cierre del año para saber si habrá un incremento o no. No, eso es innegable, ¿no? Porque el empresario hace empresa y crea trabajo justamente porque quiere crear bienestar. Lo que hemos nosotros observado es que la decisión de la modificación del salario, ¿no?, ya sea esto que se lo suba, se lo congele, como ya pasó, debe responder a un debate técnico. Y lo ideal, no lo dice el sector empresarial, lo dice quienes son estudiosos de la economía, es que para no afectar a las empresas, al sector empresarial, que es el que invierte y crea más trabajo, el incremento del salario debe venir de la mano de un incremento de productividad, de tal manera que la empresa crezca y ese crecimiento le permita financiar este nuevo costo que implica el incremento salarial. Si eso no ha habido en el Ecuador en la última década y media o más, ¿no?, es decir, los incrementos salariales no han respondido a mejoras en la productividad del trabajador, sino a otras mejoras. Entonces lo que debe haber es una contrapartida de medidas que permitan, si bien es cierto, se sube el salario con una serie de variables, incluidas una variable política, que el empresario no comprende, porque el empresario solo comprende de su negocio, ¿no? Deben haber unas medidas de compensación que permitan evitar la afectación a la competitividad y que los planes de expansión de las empresas se mantengan, porque le doy un ejemplo muy puntual. En el sector camaronero hace 2 días hablábamos de una de las empresas más grandes del sector, que entre enero del 2020 y diciembre del 2021 habrá creado más de 4.500 nuevas plazas de empleo. Si a usted, a esa empresa, le agrega esta variable, sin darle una compensación, bajar costos, aranceles, etcétera, 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 le agrega una nueva variable a su plan de expansión y dice, ¿sabe qué? De los 4.000 nuevos que voy a crear en los próximos 2 años, ¿sabe que vamos a tener que hacer un ajuste? Porque ya no me va a costar los 400 mensuales más todas las cargas, sino me va a costar 425. Algún ajuste tendrá que haber, a menos que las autoridades decidan aplicar alguna medida compensatoria, que al día de hoy no la hemos visto. Lo que hemos vivido hasta el día de hoy son incrementos de costos de forma sostenida y así es muy difícil hacer empresa. Y por ejemplo, todavía está pendiente aquello del drawback, ¿no? Finalmente no se ha reglamentado, está pendiente la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Y según estuve conversando con José Antonio Hidalgo de la Cámara Ecuatoriano-China la semana pasada, me decía, hay por lo menos unas 60 partidas de aranceles que hemos pedido al gobierno que se elimine. ¿Eso sería ahora más necesario que antes a propósito del incremento del salario básico unificado, José Antonio? Por supuesto, justamente ese es el paquete, digamos, de medidas que están en control del Estado ecuatoriano, del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? Y que se pueden tomar de manera inmediata. Lo que le decía a José Antonio Hidalgo, por ejemplo, hace casi 4 años se estableció por ley que las cadenas primarias de producción, agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, etcétera, 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 se pueden ver beneficiadas de la tarifa IVA cero para insumos, bienes de capital y materias primas, que hace lógica porque usted no le va a cargar un impuesto a una cadena productiva que en muchos casos, como el camaronero, termina exportando. Nosotros no podemos trasladar nuestros costos al precio de exportación, porque lo que dice nuestro comprador es, ¿sabes qué? En India me ofrecen más barato, en Vietnam me ofrecen más barato, si tú no te ajustas a esos precios, yo voy a tener que dejarte de comprar. No nos podemos correr ese riesgo. Entonces, ese tema que está pendiente hace 4 años se soluciona con un decreto presidencial en el que se emite la lista de bienes. No estamos hablando de productos finales, estamos hablando de bienes, de insumos que se utilizan para la producción, con tarifa IVA cero, y usted con eso le baja la presión a aquel mediano, pequeño, gran empresario de tener un proceso de liquidez, una pérdida de liquidez por la vía del IVA. Lo mismo sucede en los aranceles. En Ecuador se pagan aranceles para materias primas. En Ecuador se paga un 5% de un arancel disfrazado que se llama el ISD para la importación de materias primas, y le doy un ejemplo muy claro. Al día de hoy, con la escasez de cartón, para poder exportar camarón, tenemos un problema de escasez de empaque y precios muy altos. Hay empresas que están optando por importar cajas. Ojo, Ecuador tiene producción, pero no hay. Importar cajas de Centroamérica
para poner el camarón y exportar. Bueno, esa importación a ese exportador le cuesta 5% de ISD. Entonces encarece la exportación y nos resta competitividad en un entorno en que, con lo difícil que se ha vuelto la exportación por los problemas logísticos, y tomando en cuenta que nosotros como exportadores, al igual que la economía ecuatoriana en general, trabajamos con un dólar. Entonces, en la medida en que el dólar como moneda dura se aprecia inclusive, ¿no?, seguimos perdiendo competitividad. Entonces, un poco el pedido del sector ha sido de que se sopese aquellas medidas que son positivas para la ciudadanía, como el incremento salarial, que en primeros términos nadie lo puede criticar, pero lo que tiene que haber es una contrapartida, porque se está presionando por el lado de las empresas, y son las empresas las que crean el empleo. El sector público no crea trabajo. 8 de cada 10 trabajos o empleos en el país los crea el sector privado, y se está afectando al sector privado. 7 de la mañana con 40 minutos, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor. Gracias, Carlos. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Qué gusto poder tenerlo. Ahora, siendo un poco de abogado del diablo, no han habido suficientes compensaciones, le pregunto a usted, para el sector productivo. Por ejemplo, hay un costo diferenciado para los combustibles. Hay también, ya a inicios de este mes, se eliminó el costo del flete de la base imponible, algo que también se había pedido por parte de los importadores para afrontar un poco la crisis de los contenedores. ¿No se está allanando en algo el camino? Muchísimas gracias, Joana, por su pregunta. A ver, vamos primero por el tema del precio diferenciado de los combustibles. Como usted sabe, el gobierno nacional, no este gobierno, el gobierno anterior, estableció un mecanismo de bandas que prácticamente duplicó el precio de los combustibles en cuestión de 14 meses. Entonces, el diferencial hoy es mínimo, y para que vea cómo el sector privado siempre va a estar en favor de la competitividad y la productividad. Ha sido el sector camaronero el que ha invertido en un estudio técnico para determinar el buen uso de $200 millones que están parqueados en la Corporación Andina de Fomento para la construcción de obras de infraestructura que permitan salir del uso del diésel, que estamos conscientes que es un costo para la ciudadanía, y movernos hacia el uso de energía eléctrica, lo que nos vuelve más eficientes, nos vuelve más competitivos, ¿no? Y por supuesto es un ganar-ganar, porque el Estado nos va a vender energía. Bueno, sepa usted que ese proyecto de la CAF lleva, y le digo parqueado porque lleva más de 2 años en la CAF, y el Estado ecuatoriano, no me refiero a este gobierno, pero el Estado ecuatoriano en general, no ha sido capaz de firmar ese contrato para recibir los recursos y darle paso a algo que eliminaría inmediatamente o mucho más rápidamente este precio diferenciado, que, como le digo, es mínimo, y pasaría a la venta de energía eléctrica a un sector productivo que incluso ha invertido justamente en un proyecto que establece todo el diseño de esta obra de infraestructura gigantesca que va a ser el cambio de matriz energética del sector camaronero. Al día de hoy, que estamos 17 de diciembre, en el Ministerio de Finanzas lleva durmiendo 65 días el pedido de CENEL para que se otorgue la garantía soberana, para que se pueda firmar ese contrato, el Estado reciba los recursos y proceda con la construcción de la obra de infraestructura. Entonces, no es, digamos, que esta variable que usted mencionaba es mínima, y más bien nosotros hemos sido los que hemos pedido ya salir de aquel esquema e introducirnos a un esquema de uso de energía eléctrica. Y lo segundo, sobre el tema de los fletes, como usted bien dice, beneficia importaciones, pero el costo del flete, si bien es cierto, es un costo, pero es mínimo. Digamos que lo que se va a evitar es el 5% sobre el costo del flete dentro del costo final del bien. Pero para eso vamos al 5% sobre el costo del bien como tal, ¿no?, que se llama ISD. Vamos a los aranceles, que en Ecuador todavía se paga entre 5 y 15% de aranceles. Vamos a los impuestos a los consumos especiales, ¿no?, que pueden llegar al 300%, como el caso, por ejemplo, del armamento para empresas privadas de seguridad que le brindan seguridad al sector camaronero, que es uno de los más afectados por los problemas de inseguridad, y cuyas empresas, para podernos dotar un servicio, nos dicen: vea, es que yo no puedo ser más eficiente en mi costo, porque al Estado ecuatoriano le tengo que pagar 300% de impuesto al consumo especial por cada arma, que es una herramienta de trabajo de las empresas de seguridad para dotar de seguridad a la ciudadanía. Entonces, cuando usted empieza a sumar, ¿no?, y por ejemplo, absorción de soya local, el Ecuador está obligado a absorber 10 días de producción de soya, porque eso es lo que produce el Ecuador, y esa soya nos cuesta 70% más cara que cualquier soya ya procesada puesta en el puerto de la ciudad de Guayaquil. Entonces, cuando usted suma distorsiones a la economía de una cadena productiva como la camaronera, el pedido es: oiga, sentémonos a revisar todas esas distorsiones, porque realmente
no hay por dónde mejorar competitividad y hemos crecido en exportaciones, pero nos interesa mucho seguir creciendo. Pero a este paso va a ser muy difícil sostener la posición de este. Imagínense, de este el sector que hoy más ha crecido en la economía, que más ha invertido. Imagínense otros sectores más vulnerables, con menos posibilidad de inversión. Entonces, por eso, este llamado a las autoridades a tomar acción inmediata. La planificación ya pasó, el tiempo de planificar, de organizar, yo creo que 6 meses son suficientes. Es momento de pasar a la acción urgente. Ahora, José Antonio, usted es presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, pero también lidera la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. El día de ayer salió un comunicado en el que señala que la Corporación de Gremios, Cordex, solicita al gobierno la aplicación del drawback ante crisis de contenedores y pérdida de competitividad de exportaciones. Ya el drawback no es algo nuevo y también se quedaron deudas la primera vez que se aplicó. ¿Qué haría pensar o cuál sería la diferencia para que esta vez, cuando ya exista el reglamento nuevamente, funcione de verdad y no se traigan deudas como la primera vez que se trató de implementar? ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Correcto, muchísimas gracias por su pregunta. Efectivamente, la Corporación de Gremios Exportadores, que digamos que es el directorio de los gremios que representan la actividad exportadora en el país, más del 70% de la actividad exportadora no petrolera está agrupada en Cordex. Hace 2 días atrás el sector cafetalero y el sector brocolero se sumaron a la corporación. Entonces hoy el 70% y más de las exportaciones están representadas en esa corporación. Me han pedido que asuma, digamos, que la vocería y la presidencia del directorio. Hemos hecho este pedido y lo venimos haciendo ya hace algún tiempo atrás, y el sector exportador, incluso antes del nacimiento de Cordex, a través de Cámara Nacional de Pesquería, Cámara Nacional de Cultura, EVE, solicitamos al ministro Richard Martínez hace casi 4 años atrás que se aplique de manera urgente el drawback, porque es la forma en la que usted puede, en una sola política pública, brindarle mejoras a la competitividad en un modelo dolarizado. ¿Cómo hacen los otros países para brindar competitividad, aunque sea de manera inorgánica? Ellos lo que hacen es depreciar su moneda, ¿no? Manipulan el tipo de cambio y con eso un exportador le bajan sus costos en moneda local y cuando recibe dólares mejora, porque cuando los cambian en la moneda local recibe más dinero. Ecuador no puede hacer eso. Nosotros como exportadores carecemos de esa política pública porque éramos los beneficiados de aquella y estamos conscientes que no es para nada adecuado volver a ese esquema, ¿no? El Ecuador debe seguir con el dólar y nosotros somos los principales alimentadores del dólar con la divisa que traemos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El drawback, que establece una tasa de devolución automática, ¿no?, del valor FOB exportado, porque se entiende que esa tasa, 0.5, 1%, 1,5%, 2%, puede llegar hasta el 3%, de acuerdo a la OMC, ¿no? Le sirve para, inclusive, ojo, que no es una devolución de dinero como tal, puede ser un certificado de abono tributario como lo que usted menciona, pero sirve para, de alguna manera, compensar todos los impuestos que se pagan a lo largo de la cadena sin tener que hacer esto de revisar partidas, ISDs, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las ofertas que se hizo en su momento al ministro Martínez y que la vamos a repetir a la autoridad actual, es que si hay la intención de eliminar el ISD, por ejemplo, a un punto anual, se baje esa reducción al 0.5 anual y que con el 0.5 que no se baje, se pueda financiar el pago del drawback al sector exportador. Es decir, me explico mejor. Si usted va a bajar un 1% y eso le significa al Estado ecuatoriano más o menos $200 millones menos en recaudación, ¿sabe qué? No lo baje de un solo golpe ese 1%, es porque serían 4%, 4 puntos en 4 años. Bájelo a medio punto, es decir, solamente baje 2 puntos en lo que le queda al periodo de este gobierno, ¿no? Y con la diferencia que no va a bajar, financia el drawback al sector exportador. Entonces, es un sacrificio que hacemos, pero con la intención de que ese sacrificio abone a mejorar la competitividad de forma directa al exportador, que ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a virar y va a tener más capacidad de pago para mejorar precios al productor, etcétera, etcétera, porque hay un efecto dominó en la economía. Entonces, ojalá esto se entienda por parte del Ministerio de Finanzas, ¿no? Porque realmente es ahí el problema, ¿no? En el Ministerio de la Producción, digamos que hay toda la buena voluntad de apoyar a la competitividad, pero el problema cuando usted tiene un ejecutivo cuyo ministro de Finanzas, digamos que es el que toma finalmente muchas de estas decisiones, y no está alineado a las necesidades empresariales y no está mirando exclusivamente su déficit fiscal, es muy complicado hablar de estos temas. Por eso abogamos que sea el presidente de la República con un mecanismo sensato que pueda aprobar esto e inmediatamente se aplique y con esto le damos un respiro a las exportaciones del país. Claro, y es que hay que entender el problema para realmente tomar soluciones. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias. Gracias a ustedes por su invitación esta mañana nuevamente. Un gusto hablar con Gracias. ustedes. El ingeniero José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura.